Bienvenido equipo, esto es Arriba RD Podcast, donde hablamos de emprendimiento, educación, finanzas y más. Tenemos un tema extremadamente interesantísimo. Vamos a hablar sobre innovación. Pero la innovación la vamos a hacer desde un punto de vista de impacto del ecosistema. Vamos a aprender, vamos a descubrir esos truquitos que nosotros necesitamos para poner en marcha un plan que ayude a nuestra comunidad, que ayude a nuestro bolsillo, pero que sobre todo conserve la naturaleza que nos da, gracias a Dios, el medio ambiente. Y para eso tenemos a nuestra amiga y colega Angélica Vázquez desde Hueco Caribe. ¿Cómo te sientes? Todo bien, mucho gusto. Qué bueno, qué bueno. Un placer para nosotros tenerte aquí. Sí, un placer también para mí estar aquí, compartir con ustedes, con los que van a estar viendo y escuchando esta información y hablar de algo que me apasiona mucho y algo que creo mucho realmente. Mira, hay un tema un poquito virgen en muchas de nuestras mentes y es el tema del emprendimiento social, que va muy atado en que vamos a iniciar un proyecto donde yo le voy a pedir a una gente que me done algo para yo llevarse a otra gente, pero que realmente ese modelo de negocio funciona, pero ya no es así. Para que sea un emprendimiento social o para que quizás tenga un mayor impacto que lo que se busca en el fondo, ya sea una comunidad con necesidades puntuales o ya sea que quiera impactar en el medio ambiente, pues entonces se necesitan otras metodologías y en función de eso se han desarrollado muchas técnicas e incluso especialistas como es tu caso. Y yo quisiera que tú nos ilustres un poquito primero, ¿qué es el emprendimiento social? Bueno, yo voy a partir, Rafael, de hablar un poquito sobre lo que es la innovación social. Vamos Porque arriba. el emprendimiento social es una respuesta o una alternativa, o una innovación social per se. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, cuando hablamos de innovación, estamos hablando de un proceso que contiene una parte creativa, que esa parte creativa surge a raíz de tu tener una cuestionante, una curiosidad. En este caso, esa curiosidad, esa cuestionante, tiene mucho que ver con esa preocupación que tenemos cada uno de los seres humanos en algún ámbito, ya sea social, ambiental. De repente le preocupan los envejecientes, te preocupan claro, los niños, te preocupan la desigualdad entre las mujeres y los hombres. De repente también te preocupa todo el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, todos los desechos que se verten en los ríos alrededor, las comunidades que están alrededor. A partir de esas preguntas que los seres humanos nos hacemos, porque independientemente de aunque creamos que vivimos ajenos a eso, en algún momento, aunque sea cuando estemos comiendo o cuando estemos conversando con un amigo, nos pasa por la cabeza. Partiendo de esa realidad y de ese dolor que las personas tienen, entonces empiezan a crearse esas respuestas. Y vienen siendo como esos momentos creativos en donde nosotros diseñamos alguna acción que puede ser una limpieza de playa, que puede ser una donación que hagamos, un operativo médico y demás. Pero cuando hablamos ya de innovación, específicamente, estas respuestas que son parte de ese proceso de innovación, porque realmente cuando hablamos de innovación hablamos de creatividad aportando valor a los usuarios, a los beneficiarios o a las personas que les afecta ese dolor que nosotros queremos mitigar. Claro. Entonces, automáticamente estamos hablando de innovación social. Lo que pasa es que, como sabemos, los procesos creativos, los procesos de innovación no son lineales, o sea, esto es como siempre lo digo en clase, como hacer un garabato, o sea, no es que todo va a ser así y que siempre funcionó así y no tiene forma como de cambiarse. Lo que nos hemos dado cuenta alrededor del tiempo, o por lo menos yo, que realmente desde muy pequeña en mi casa, mis abuelos, mi mamá y bueno, toda la familia siempre como que se enfocó, uno, por la parte ambiental, porque mi mamá es ambientalista, o sea, desde muy pequeña vengo como que hay que cerrar la llave, que hay que cuidar el agua. Incluso yo daba charlas al barrio de mi casa, porque atrás de mi casa hay una cañada, que gracias a Dios la están tapando. Y todo eso, nos empezamos a quedar con esas interrogantes
por lo menos yo, que me encantan los negocios y también que me encanta ayudar, que me encanta trabajar esa parte social. Entonces, tomando en cuenta ese punto, el tema de generar innovación nos empieza a decir, esto no es algo que realmente corte con el sistema. Yeah. Ahí entra algo que es un concepto que aprendí cuando empecé a trabajar ya más a fondo, que es el cambio en el sistema. Es cómo yo puedo hacer que la cañada no exista. Entonces ya la pregunta no es cómo voy y ayudo para que el río esté limpio, pero cómo hago para que el río no se vuelva a ensuciar. Ya entonces... Ya ahí ya sería un tema de innovación. Exactamente. Sí es innovación lo otro. Lo que pasa es que la solución no es sostenible en el tiempo. Porque no es lo mismo que yo diga cómo puedo limpiar el río, a que yo conteste la pregunta cómo el río no vuelve a estar sucio. Eso es cierto. Son dos cosas totalmente diferentes, son dos puntos a nivel de pensamiento de diseño, a nivel de lo que es pensamiento creativo, que te permite crear alternativas diferentes. Entonces ahí entra un poco el modelo del emprendimiento social. No sé ahí sí. si captaste claro, la idea. Claro, perfecto. Mira, una cosa que es interesantísima es ver qué tanto en República Dominicana se está llevando a cabo lo que es la innovación social y en función de cuáles son las áreas que son más que tienen más desarrollo en ese sentido actualmente. Mira, en lo poco que conozco, porque no soy la más conocedora, no me puedo catalogar como la más conocedora, la más experta, pero sí la más curiosa, por lo menos eso sí puedo decir, que soy curiosa, que siempre vivo viendo qué hace el gobierno, qué hacen las fundaciones de las multinacionales, las empresas grandes, de cara a esas respuestas, pero tomando en cuenta cuáles son las preguntas. Porque ahora mismo, por ejemplo, con la revolución de la inteligencia artificial, nosotros, por ejemplo, yo soy profesora y le digo a mis estudiantes, es que ahora no es que tú me traigas buenas respuestas, es que tú sepas hacerles buenas preguntas a ese chat. Porque si tú no le haces la pregunta de, oye, ¿cómo quiero que el río no vuelva a estar sucio? O sea, esa pregunta hace que tú pienses diferente a como yo te diga, yo quiero limpiar el río. ¿Qué es lo que regularmente cuando nosotros nos vemos en medio de algo, de un tema social que nos impacta, o que nosotros nunca nos imaginamos que habían niñas que a los 13 años lamentablemente tienen que prostituirse, o que a sus 13 o a sus 11 lamentablemente los padres las venden literal a señores mayores, y eso pasa en nuestro país, eso no nada más no pasa en la India, como a veces eso pasa aquí. Entonces la pregunta a veces que nos hacemos es cómo, y lo básico es cómo la salvamos, pero cómo hacemos que no vuelva a suceder. Esa es la pregunta interesante. Entonces, de cara a lo que el gobierno, las empresas grandes están haciendo, sí hay muchas alternativas que ya en el día a día yo estoy viendo, que aplaudo muchísimo y que de alguna forma u otra estimulan que empecemos a innovar de manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos viendo que el gobierno de repente nos llama a convocatoria a emprendedores o a personas innovadoras, a challenge, a durar todo un día completo estudiando un problema social para crear una solución para que ellos la puedan verificar si puede ser aplicable. Uno de esos que cabe destacar que se hizo en el marco de Dominicana Innova, ya que es su segunda versión, Makers con propósito, sumamente interesante, y es enfocado realmente en darle solución a las personas con discapacidad. Entonces tú buscas a estas estudiantes que son súper buenas en esto y las sientas con las personas con discapacidad, y vemos que salen soluciones disruptivas. Eso es innovación social, es otra forma del gobierno responder a las problemáticas que son de su responsabilidad. Pero de igual forma tú dices, cónchale, pero ¿cómo tú, qué sentido hace que una empresa privada le interese trabajar temas sociales, como por ejemplo temas de empoderamiento femenino, como es el caso del Banco BHD, que tiene ya, creo que son como 2 o 3 años, financiando programas de este tipo, ya tanto para universidades como en otras iniciativas, y tú te preguntas, ¿pero por qué? O sea, es que realmente ya
el momento en el que estamos es inminente que todos empecemos a jugar esa ciudadanía activa. Ya no es solamente porque está de moda, es que es la naturaleza, el mundo, todos los días nos lo dice que tenemos que empezarlo a hacer. Entonces, sí hay muchas iniciativas, estoy hablando de cosas grandes, pero también hay iniciativas pequeñas, emprendimientos, MIPYMES, que en su día a día aportan a que los consumidores reduzcan su huella de carbono. Y hay N cantidad de empresas pequeñas que hacen un impacto increíble de cara a cómo el consumidor puede reducir su huella de carbono en procesos de consumo básico. Citar, por ejemplo, emprendimientos como Ecopaola, el de Ecopaola Tineo, que es Cero Plus, Cero, el de Cotinglar, Tributaína, me encanta ese proyecto porque estoy trabajando en conjunto con ella, y N cantidad de proyectos que con sus productos, con sus servicios, mitigan el impacto ambiental de repente, pero igual podemos tener un proyecto tan interesante como una empresa, una fábrica que actualmente es una de las únicas fábricas de todo el Caribe que produce materiales, o sea, platos, cucharas, bandejas de yagua, de palma caído de yagua, sustituyendo los plásticos de un solo uso, pero con un foco también en que quien recolecte esta palma también sea alguien que realmente lo necesite. O sea, hay una serie de acciones que sí están pasando, que son otras alternativas de innovación social sumamente interesantes, que son netamente dominicanas. Tú sabes que desde el punto de vista del gobierno, lo que he visto que han trabajado bastante, en esencia es el impacto medioambiental en las playas. Sí, sí, hay mucho. Han hecho mucho hincapié en el tema del uso del plástico. Sí. E incluso el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME lleva un programa donde hace mucho hincapié en la manipulación de los plásticos, Sí. por el impacto que tiene inminente al medio ambiente. Es sabido que si el gobierno no apoya esas iniciativas, o si de alguna manera no, en función de los estudios, las estadísticas, no destina partidas para cada uno de ellos, es difícil que lleguemos a algo que nos permita, diríamos, garantizar esos espacios. Sí. Ahora bien, desde la esfera ya del ciudadano común, que perfectamente puede tener una situación por su casa, con algo que esté viendo, que somos nosotros los responsables de motivar esos cambios. Sí, totalmente. Porque independientemente del gobierno central, que tiene una rumba de informaciones, si la comunidad no hace su trabajo, no importa lo que haga el gobierno, igual como quiera no funciona. Sí. Entonces, desde el punto de vista, vi que mencionaste unos cuantos emprendimientos, pero desde el punto de vista social, de esos que son micros, que son pequeños, ¿cuáles son esas oportunidades, más bien problemas que siempre salen a relucir y que todavía no hemos rebasado? Porque yo sé que hemos agotado un proceso de conocimiento, Sí. pero ¿cuáles son esos elementos que si nosotros ponemos un poquito de esfuerzo, pudiéramos rebasarlos o quizás controlarlos y de ahí entonces pasar a algo más grande que todavía en el 2023 es imposible que una persona entienda que la basura no se tira al piso? O sea, algo como tan básico como eso. Pues yo puedo decirte, pudiéramos diseñar cualquier, o sea, proponer cualquier modelo de negocio innovador en lo que tiene que ver con lo social para el tema de la basura, pero honestamente, si las personas no entienden que usted no puede venir, tomarse un refresco en un frasco plástico y tirarlo como que si no es nada, hasta que no lo entendamos, eso, o sea, no importa. Sí. Entonces, desde el punto de vista individual, algunos casos que tú puedas citar que podamos abordar, y incluso hasta darle idea a esos emprendedores que están ahí. Mira, yo ahí voy entonces a entrar a la definición de lo que es emprendimiento social. Ahí, y lo voy a decir desde ese ámbito muy, muy textual de lo que dice uno de los promotores de este tipo de emprendimiento, porque realmente el señor Bill Drayton, el fundador de Ashoka, que es una organización global que apoya emprendedores sociales en todo el mundo, de la cual también me encanta pertenecer, ¿no? Que es un orgullo, ¿no? Me fascina estar.
y ser parte de los conectores para el país. Él dice que el emprendimiento social, y voy a leerlo textualmente, es un proceso mediante el cual los ciudadanos, o sea, los ciudadanos construyen o transforman instituciones o sistemas para resolver problemas sociales, lo que implica la creación de nuevos equipos, recursos que mejoran la capacidad de la sociedad para abordar problemas y así maximizar el impacto social. Bill Trayton lo que nos dice es que el proceso de generar innovación social, el proceso de que las cosas empiecen a pasar, no puede ser de inercia, de que venga de los grandes estamentos, sino que es un activismo particular, es un rol protagónico que cada uno debe de tener y que cada uno en su espacio tiene que jugar. Y no importa si usted es profesional, no importa si usted lo es o no lo es, lo importante es que usted identifique cómo, de qué manera lo puedo hacer. Por ejemplo, mi mamá desde muy pequeña nos enseñó todos esos temas y aunque ella no lo crea, espero que lo pueda ver este video, ella impactó, es un agente de cambio porque crió a un agente de cambio. Entonces, hay acciones que a veces parecen como que súper tontas, pero que permiten crear esos ciudadanos que necesitamos que cambien el sistema. Tarea número 1, ¿qué cosas tenemos que decir y hacer en la casa para que se empiecen a cambiar esos patrones de conducta? Tarea número 2, ¿cuáles políticas públicas existen en nuestro país que pudiéramos apalancarnos en ellas para generar modelos de negocio también sostenibles, o sea, en el tiempo, que nos permitan crecer de manera exponencial ese cambio en los patrones de conducta? Porque todo emprendimiento social, en esencia, cuando nos vamos a la definición de lo que nos dice Bill Trayton, busca básicamente cambiar el sistema. Claro que sí. O sea, cambio de manera radical la forma en la que la gente antes se comportaba para automáticamente generar el patrón de conducta que yo necesito. Y eso es un proceso. Bien. Mira, es que es indiscutible que si los cambios no se promueven desde dentro, desde cada uno de nosotros, como muchos movimientos se han dado, no hay forma de mantenerlo, porque somos nosotros los que interactuamos día a día en el sistema. Exactamente. Algo tan simple, yo dije como el tema de la basura, pero también un tema todavía más simple, y es el respeto a las personas en el momento del tránsito, por ejemplo. Sí. Mira, hay algo que me sorprendió mucho, aunque no va un poquito fuera del tema del emprendimiento social y demás. Pero es increíble cómo nosotros en países extranjeros adoptamos una disciplina para el uso de los recursos. Es increíble. Sí. Que aquí, teniéndolo quizás gratis por naturaleza o por condición, que en otros países no está, no lo valoramos. Sí, es así. Y yo diría que más que nosotros ver esos retos que tenemos a desarrollar, es ver cómo nosotros promovemos cambios en la mente de la gente. Sí, porque saber el problema no importa. Exacto. Más bien promover el pensamiento de las personas y aquellos que en un momento no lo valoran, más adelante lo van a ver porque van a sentir los beneficios de estar dentro de ese espacio. Y yo quisiera que compartas un poco sobre esos beneficios que podemos tener, porque el hecho de que sea social no deja de ser rentable. Exacto, no es importante que sea rentable. Porque el dinero siempre tiene que estar envuelto por ahí, ¿verdad? Sí, no hay un emprendedor social muy famoso dominicano que en las charlas que dimos de introductorias al tema de emprendimiento social aquí en el país, él siempre decía, sin rentabilidad no hay sostenibilidad. Claro que no. Entonces Edison Santos le metió eso en la cabeza a los primeros beneficiarios de los cursos nuestros. Y era increíble cómo la gente al otro día, después de tomar la clase, o sea, el siguiente sábado, venía con modelos ya claros a nivel de lo que era, ok, esto tiene que facturar, porque si no factura, no va a ser, no va a poder crecer el impacto que estoy buscando. Otra cosa que yo quiero agregar ahí es que nosotros los dominicanos tenemos una característica única y es cuando nos dedicamos lo logramos. Totalmente, eso sí es verdad. Entonces, yo quisiera que, o sea, nosotros tenemos que ver el emprendimiento social, primero como algo real, que da beneficio, que se puede vivir de eso perfectamente. Sí. Y yo le voy a agregar algo más, se puede vivir cómodo sin horario de 8 a 5, ¿tú sabes?
También depende, tú De sabes. la esfera donde está. Depende, Depende de la porque, esfera donde está. porque yo no le voy a contar una historia romántica, ¿verdad? No. Porque no me gusta, No. porque al final un emprendimiento, como todo, o sea, lleva sus altas y sus bajas, pero la clave es como que hacer bien tu tarea a nivel de organización y planificación. Claro que sí. Yo creo que, o sea, eso ha sido como mi clave del éxito, mi calendar, ¿verdad? Para poderlo hacer y tener como, o sea, organizarse bien, saber que van a haber momentos en los cuales vamos a tener que dar no el 100%, sino el 200 o el 300, porque el propósito va más allá de ti mismo. Claro. Y aquí me voy a detener un poco para que entendamos la esencia y la diferencia entre el emprendedor social y el emprendedor de repente que aprovecha oportunidades. Un emprendimiento social nace para resolver una problemática social o ambiental, o sea, su esencia nace para dar esa respuesta. Por ende, quien la diseña, quien trabaja eso, es porque tiene esa pregunta. Y esa pregunta la puede mover por una historia personal, o sea, hay emprendedores sociales que cuando tú te sientas a conversar con ellos, lo que están haciendo lo hacen porque un familiar se murió de eso o es importantísimo para ellos porque de repente ellos padecieron algo que tiene que ver con ese problema. Hay algo adentro de él que va más allá de él que lo mueve. Es un poquito filosófico, pero es lo que realmente en todo el tiempo que tengo trabajando estos temas he podido detectar en qué es el elemento diferenciador entre este tipo de emprendedor y los que aprovechan oportunidades. Yo te voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo que me estuve tomando el diplomado con el Hueco Caribe y UNED. Nos asignaron un proyecto que identificáramos una necesidad de nuestra comunidad. Y yo fui a una comunidad, incluso fui con alguien que estaba grabando, hice un levantamiento. Y de verdad que el tema de la basura es algo que... No que sé, te mueve. No, sí, o sea, hablando del tema del problema. Lo fácil, o sea, todos los problemas respiratorios que tú puedes solucionar llevando organización con eso, diríamos de higiene, que eso es algo muy básico que se ve y que honestamente yo todavía no entiendo por qué nosotros, porque ya es un tema de condición de país y que las personas no asumimos con responsabilidad. Y ahí hicimos varios planteamientos, pero igual tiene que venir de la necesidad de un espacio, de algo que tú quieras cambiar. Por ejemplo, una persona que viva en un cercano al río Sama, ¿verdad? Que está por esa periferia, que el gobierno hizo una inversión interesantísima, cambió muchas vidas. Pero si la gente que está ahí, el gobierno que le lleva a esa obra, no saben cómo cuidarlo, cómo llevarlo, ya como que no lo vas a realizar otra vez. Exactamente. Y vuelve otra vez el mismo Por eso el problema. componente de educación es tan importante. Claro. No, y que la gente entienda asumir su compromiso, porque el bien es para todos. Sí, pero ahí también entra mucho ese engagement que tienes con el propósito, donde tú sabes que vas a tener que repetir y cambiar la forma hasta que se dé lo que tú estás buscando. Excelente. Por eso hay estadísticas que demuestran que el emprendedor social tiende a soltar la toalla mucho más lento que de repente aquel que es un emprendedor tradicional o un emprendedor tecnológico. ¿Por qué? Porque el propósito es más fuerte que tú. Lo que tú estás buscando es más fuerte que lo que te pueda pasar a ti. Y lo digo porque me toca hacer consultorías para, por ejemplo, si hay un premio internacional, me ha tocado, me reservo un poquito porque es súper confidencial, pero hay premios internacionales que se dan a emprendedores sociales donde la parte ética es como lo primordial. Entonces, me ha tocado hacer el tipo de intervenciones en esos lugares y es increíble cómo el propósito hace que el modelo de negocios sea altamente disruptivo, pero incluso va más allá de la persona porque contagia a sus clientes, contagia a sus empleados, es un elemento de retención de los empleados. Yeah. O sea, hay personas que están trabajando ahí no por el salario que le pagan, sino por lo que están logrando. Yeah. Y cuando tú logras que eso pase dentro de un equipo de trabajo, o sea, tú estás haciendo algo que en Ashoka le dicen, este cambio indirecto, que, o sea, es que tú vas a tener a alguien que va a ser capaz
de luchar por ese propósito contigo, aunque las cosas no estén de repente como pudieran, o sea, como deberían de estar. Entonces, ahí volvemos nuevamente como ese elemento filosófico de trabajar el tema del emprendimiento social, y es que todo siempre va a partir de eso que tú quieres hacer y va a ser como ese enganche. Y a partir de ahí tú vas a empezar a ver distintas formas de cómo hacerlo, porque tu esencia es resolver el problema, no vender una idea. Claro. Imagínate que nosotros vamos a aprovechar el espacio para darle 5 tips a esos emprendedores sociales para que pongan en marcha su proyecto, o por lo menos para que arranquen. Para que arranques. Para que arranquen. Entonces, vamos con el primero. Mira, lo primero que quiero que sepas es que tú tienes que descubrir una causa. Tienes que descubrir una causa y esa causa engancharla con lo que sabes hacer, con el talento que tienes, con lo que te gusta hacer. O sea, que el segundo punto es descubrir eso en lo que eres altamente bueno y cómo lo puedes poner a favor de atacar esa causa que te mueve. A veces puede ser, y el siguiente tips es, si de repente no eres lo altamente bueno para eso, ¿qué tengo que hacer para aprender más, para poder resolver ese problema? Han habido emprendedores sociales que por lo importante que es ese problema para ellos, se capacitan más en ese orden. Y otro punto importante es conocer todas las alternativas jurídicas de tu país para tú poder constituir ese proyecto de emprendimiento. Y aquí voy a ser un poquito disruptiva con lo que voy a decir, pero es un pensamiento muy particular y bueno, es una práctica que ya estamos haciendo a través de nuestra fundación Hueco Caribe, donde hemos entendido que de nada sirve querer criticar algunos modelos si no podemos aprovecharnos de los que están. Claro. Entonces, a nivel de lo que es la estructuración de tu proyecto de emprendimiento, que son como las preguntas que se pueden dar a partir de que ya sabes qué es lo que quieres hacer, has encontrado más o menos una ruta bajo la cual lo quieres solucionar. Puede ser que tu proyecto solamente se encargue de hacer operativos médicos y en ese proceso de tú hacer operativos médicos, tú te estás dando cuenta de que te están llegando muchos niños desnutridos. Entonces tú tienes que ahí entonces verificar cuál sería el marco jurídico bajo el cual yo puedo impactar más a la gente, claro, de cara a lo que nuestro país ofrece. Porque a veces nos queremos sentar a esperar que el sistema cambie. Si nosotros con lo que tenemos podemos cambiarlo, lo hacemos. Entonces, ok, en República Dominicana existe la estructura jurídica de las fundaciones, que entiendo que es una estructura que podemos sacarle muchísimo provecho aquí localmente, porque tiene muchísimas bondades a nivel de lo que tú puedes capturar, a nivel de lo que es diversificar tu modelo de negocios. Claro. Bien, entonces, esa estructura jurídica te permite, uno, tener un board, que eso también te permita estar sumamente claro que tu proyecto, si así lo quieres, el proceso de tú generar valor económico va a estar atado a que siempre el superávit de la fundación, de esa iniciativa, se va a reinvertir a esa causa social. Yeah. Y eso es genial, eso no les resta a que sea un proyecto social. Incluso actualmente ese tipo de proyectos sociales son los que son más premiados, son más subsidiados y tienen más probabilidad por un tema de transparencia y de acogimiento total a su objeto social, a su razón de ser, y por ende tienen más probabilidad de diversificar su modelo de negocios. Y cuando hablamos de diversificar el modelo de negocios, entonces el siguiente tips es cómo genero ingresos que me permitan escalar la solución que tengo luego de que ya la diseñé y de manera, o sea, esencial, escalarla y que pueda ser sostenible, o sea, que pueda ser rentable, que pueda cubrir mis costos, que pueda pagar el personal más apto para estar ahí. No que la gente vaya de voluntario, sino que yo pueda pagarle al que mejor lo pueda hacer. Porque, ¿por qué tengo que pagarle al que mejor lo pueda hacer? Porque lo que yo resuelvo es un problema serio. Sí, no, y además yo diría que cuando tú tienes la oportunidad de ponerlo a encaminar, como dices, dentro de un marco legal, pues ya tienes la idea, la diseñaste, pudiste conectarte, documentaste, identificaste en la esfera de gobierno bajo qué coyuntura te puedes apoyar o apalancar, ¿verdad? Como hablamos en un principio,
hacerlo rentable. Y aquí me gustaría, a modo de motivación, que tú, por ejemplo, nos muestres o nos compartas, si tienes la oportunidad, de emprendimientos sociales exitosos y el problema que solucionó o que está solucionando o que está encaminado a solucionar. Si podemos por lo menos ver tres. Tres, ok, Tres. perfecto. Tres. Un top 3, a ver qué tal. Ok, entonces para cerrar, aquí entra el tema de las fundaciones, que es un modelo muy interesante, pero de igual forma, el modelo jurídico de las empresas también nos permite generar impacto. No es verdad que una empresa debería, por ser empresa, estar de espaldas al valor social. Existen muchísimas empresas sociales en nuestro país, gente que lo que hace en su día a día genera impacto y es una empresa, una SRL, es una IRL, y de igual forma lo que factura en su proceso de facturar genera impacto social, claro, impacto ambiental. Entonces, tomando en cuenta esos dos elementos como estructuras o alternativas para nosotros constituirnos, luego de que ya el producto o el servicio lo demande así, porque la constitución y formalización de tu empresa social tiene que darse porque realmente tienes un cliente que así lo demande. Y ese cliente puede ser el gobierno, ese cliente puede ser una multinacional que necesita de tu expertise porque tú eres muy bueno en lo que haces y muy poca gente lo sabe hacer, porque los emprendedores sociales son muy especializados en sus áreas y a veces como complicado encontrar ese especialista. Por eso se vuelven... Déjame decirte algo ahí en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de estar en una multinacional ofreciendo un servicio y un problema que ellos tienen es el flex. El flex es un plástico que se utiliza para tú ajustar la mercancía y poder moverla de un lugar a otro. Y dice, mira, lo que estamos invirtiendo en flex, nosotros tenemos que buscar una alternativa. Primero, por el impacto al medio ambiente que está creando, porque el flex simplemente se utiliza para envolverlo y ya. Y por ejemplo, una persona con alguna oportunidad de negocio a darle solución a eso, o con alguna oportunidad de darle solución a eso, sería interesante. Y hay emprendedores que están trabajando ese tipo de iniciativas y de repente esa inversión que tú estás haciendo, si la haces para crear la innovación, o sea, la alternativa a eso, se puede hacer. Y eso es un profesional de la ingeniería industrial, un profesional de las áreas de ingeniería que bien lo puede hacer. Y tomando en cuenta entonces eso, yéndonos a respuestas, yo le voy a dar 3 ejemplos de empresas. Bien, vamos a ver. 3 ejemplos de empresas. Y el primero es uno que me gusta muchísimo y que, bueno, es un orgullo también decirlo. Ella es fellow de Ashoka, es Carolina Contreras. Bien, Carolina Contreras, a través de un salón de belleza, ¿cuántos salones de belleza hay en República Dominicana? Mucho, o sea, mucho. Si nos paramos aquí en esta calle, vamos a encontrar 1, 2, 3. Hay una similitud entre salón de belleza y colmado. Exacto. En cantidad. Entonces, y también hay colmados que están haciendo cambios sociales interesantes. Entonces, este modelo, que es un salón de belleza, tiene un propósito interesante porque es promover todo el tema del amor propio y de tu quererte como tú naciste. Natural, esa belleza natural, esa belleza, esa esencia o sea, amarte como tú eres. Y tú vas a decir, wow, o sea, realmente eso lo promueve mucho los salones de belleza, pero todo el movimiento que esta chica ha creado, primero inició con un blog y luego creó este salón de belleza. ¿Por qué? Porque en el proceso de ella poder vender ese tema del amor propio hay que darle insumos a la gente. En eso del amor propio yo quiero agregarte algo. Recientemente República Dominicana participó en los Juegos Centroamericanos del Caribe 2023 Salvador. Y me sorprendió cómo Mayrelín Paulino hace un comentario referente a que el dominicano aún tiene sentimientos racistas. Y eso viene con el tema de la aceptación. Sí, totalmente. ¿Dónde? 2023 República Dominicana tiene en el 5º lugar. Mayrelín gana en los 400 metros. Una de sus compañeras gana en primer lugar. Y la MVP del torneo completo es dominicana. Sí, sí. Una característica de nosotros es que nuestro color de piel, nuestra nariz, nuestro pelo son indiscutibles en cualquier lugar donde nosotros llegamos. Totalmente. Eso, entonces no entiendo por qué
y agregándole a ese emprendimiento que me parece interesante, que promueve el tema de la aceptación, nosotros aún no entendemos que somos así. Exacto. Y así que tenemos que aceptarlo. Es el trabajo que hace Carolina Contreras a través de su salón de belleza. Se apalanca en un modelo tan tradicional como el salón de belleza para generar una disrupción, una innovación tan interesante como empezar a cambiar la visión que tenemos cada uno de los dominicanos de nosotros mismos. Esta chica creó el movimiento de Yo Amo Mi Pajón, que ahora, o sea, es como que súper regular. Yo vi un corte, mira, que yo dije, no, mortal. Y dije, Entonces, no, pero eso no se lo hizo así. Eso es lo que hacen los emprendedores sociales. Claro que el proceso de cambiar el sistema es largo, tortuoso, y que a veces ella en una de las audios dice que hasta solitario. Pero eso más o menos aquí es lo que estamos buscando cuando tenemos este tipo de conversaciones con la gente, contigo, que de repente te indigna, qué sé yo, te indignó muchísimo ese tema del racismo que tenemos. O sea, aparte del salón de belleza. Exacto. A nivel internacional. Que tú ganando allá con un sacrificio, o sea, tú eres número uno y tu propio país, pero Dios mío, pero ¿y cómo así? Sí. Yo no estoy entendiendo. Y entonces ahí entra mucho esa ciudadanía activa que tenemos que invitar a la gente a jugar. ¿Qué más tenemos que hacer en República Dominicana? Aparte de ese salón de bellezas, ¿qué más tenemos que hacer para desmitificar todos esos temas? Y en esencia estamos hablando de una empresa que vende productos, que vende cortes de cabello, que hace citas, o sea, es una empresa. Pero también hay modelos interesantes como los modelos de las ecotiendas, que ahí hay varios modelos de ecotiendas en nuestro país muy interesantes que promueven vamos a decir que el consumo alternativo a los plásticos de un solo uso, donde rellenando, trayendo los envases, volviendo al modelo básico, porque ¿cuántos no fueron cuando un muchachito a comprar con un bowl a comprar la salsa y la mantequilla? Ya entendí. Y vuelve otra vez con la misma. Y vuelve otra vez. ¿Y cuántos no guardaron la botella de Coca-Cola y volvieron otra vez? Hablando de eso, vi ahí que Coca-Cola, que es uno de los que impacta a nivel mundial el medio ambiente con plástico. Yo no quiero causar temas con mis amigos de Coca-Cola, pero honestamente es la contaminante más grande del mundo a nivel de plástico. Vi que lanzó una promoción como que reutiliza la botella. Exacto. Me parece que ahora está en eso, pero igual, donde ha llegado el plástico a través de la botella de Coca-Cola, que es uno de los que más frecuente puedes ver, es increíble ese tema. Lo interesante de este tipo de conversaciones es que ya estas multinacionales están asumiendo esa responsabilidad y se están entonces embarcando en repensar los modelos, en ver cómo los patrones de consumo se pueden cambiar. Y esas acciones tienen que ser, uno, aplaudidas y dos, seguidas por nosotros los consumidores. Tratar, por ejemplo, ya por ejemplo, casi todas las botellas vienen para compactarse. Sí. Entonces ahí entra el otro modelo que les decía, ya hablamos del modelo de las ecotiendas, que ahí entra cero, tributaína, Ecotinglar, entra... Todas esas son modelos de negocio dominicanos. Que están funcionando y son rentables. Por dominicanos. ¿Qué es lo que tú estás esperando? Exactamente. ¿Qué es lo que estás esperando? Bien, esos modelos de las ecotiendas son muy interesantes, y aquellos también que logran entender igual el modelo del reciclaje, de la economía circular, el valor económico que hay detrás de la recolección de residuos. Genial que empiecen a hacerlo, señores, los botelleros, esas personas que salen y te dicen en la calle, compro qué sé yo qué viejo, eso que está ahí son modelos de negocios sociales que lo veíamos como súper tradicionales, pero recolectan los residuos y lo llevan a puntos donde se pueden transformar en otros elementos. Entonces, si nos vamos a entender un poquito, hay que ir a lo básico, escalar eso básico que nos hace diferente. Podemos ver cómo se pueden hacer más iniciativas, porque es una iniciativa bien interesante de unos chicos que se llama Mina Verde, muy parecido a los señores que pasan por las calles dominicanas. Compro qué sé yo qué vieja. Estos chicos también tienen algo más o menos parecido que estimula eso, ya a niveles más macroindustrial,
pero también son empresas dominicanas que están empoderándose de un problema social y buscándole un bajadero. No quiere decir que esa sea la solución más asertiva, pero por lo menos mitiga el impacto. Ahora mismo es un reto interesante. Definitivamente este tema es imposible tratarlo en un solo podcast, en un solo episodio, porque honestamente esto desprende una serie de elementos que al final van a garantizar la vida del ser humano. En primero, lo que se busca con los emprendimientos sociales es garantizar el uso de los recursos de manera continua, el respeto y también una interacción de los seres humanos con el medio ambiente en armonía. Al momento que eso pasa, viene un desequilibrio en el ecosistema. ¿Y quiénes son los que tienen la consecuencia? Nosotros, los seres humanos. Ahora, yo entiendo que es importante que nosotros, desde nuestra esfera, desde nuestro ambiente, identifiquemos o si identificamos alguna situación que podemos o que podamos mejorar, abordarla, acercarnos a las personas que saben, solicitar asesoría. Burgo Caribe es un escenario interesantísimo, una fundación que se encarga de orientar, de enfocar y de motivar ese tipo de emprendimiento. Así que yo les sugiero de que pasen por allá. Y Angélica, unas palabras que nosotros siempre despedimos el podcast con unas palabras a esos emprendedores que están ahí, que a veces tienen muchas ideas en su cabeza, pero no saben cómo transmitirlo. Y hemos demostrado que el emprendimiento social es económico. No, eso es indudable. Tiene que generar ingresos. Si no genera ingresos, el impacto se queda corto. Entonces, mis palabras son básicas. O sea, si te preocupa un problema social o un problema ambiental, estructura bien cuál es, cómo es. Verifica si eso lo puedes convertir en tu propósito de vida, en lo que tú quieres dejar al planeta, lo que tú quieres hacer por los demás. Eso es lo primero, tiene que estar ese propósito ahí. Y a partir de ahí, entonces, empezar a analizar cuál es el modelo de negocios bajo el cual tú vas a escalar esa solución que tú diseñes. Si no hay un modelo de negocios detrás, claro, fehaciente, no va a haber impacto. No. Eso es básicamente lo que quiero decirles. Esto fue Arriba RD Podcast, así que dale.